El libro de Génesis nos introduce al relato fundamental de los comienzos: la creación, el propósito del hombre, la entrada del pecado al mundo y las primeras consecuencias de la desobediencia. Estos capítulos son esenciales para entender nuestra relación con Dios, nuestra naturaleza humana y la redención que Él nos ofrece. Acompáñame a reflexionar profundamente en este viaje desde el origen de todo. Génesis 1, la creación del universo. El primer capítulo nos presenta a Dios como el creador soberano de todas las cosas. En 6 días, Él establece el orden en el caos. Día 1. La luz es separada de las tinieblas. Dios es la fuente de toda luz y verdad. Día 2. Se crea el firmamento, separando las aguas de arriba y abajo. Día 3. La tierra seca y el mar aparecen, junto con la vegetación. Aquí vemos la provisión de Dios para el sustento de la vida. Día 4. Dios coloca las lumbreras en el cielo, el sol, la luna y las estrellas, señalando su soberanía sobre el tiempo. Día 5. Se crean los peces y las aves. Día 6. Dios forma los animales terrestres y corona su creación con el ser humano, hecho a su imagen y semejanza. El ser humano es único porque refleja a Dios en su capacidad de razonar, amar, gobernar y relacionarse. Además, Dios declara que todo lo que hizo es bueno en gran manera, resaltando la perfección de su obra. El acto creativo de Dios nos muestra su poder y amor. Nos recuerda que fuimos creados con propósito y valor. Génesis 2, la relación especial entre Dios y el hombre. El segundo capítulo profundiza en el 6º día, enfocándose en la creación de Adán y Eva. La creación del hombre. Dios forma a Adán del polvo y sopla en él el aliento de vida, destacando nuestra conexión directa con el Creador. El huerto del Edén. Dios coloca a Adán en un lugar perfecto, con el mandato de cuidarlo. También le da una instrucción clara: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La creación de Eva. Dios reconoce que no es bueno que el hombre esté solo y forma a la mujer como su compañera perfecta. Aquí nace la institución del matrimonio, una relación basada en unidad y complementariedad. Este capítulo nos recuerda que fuimos creados para tener comunión con Dios y entre nosotros. También subraya la importancia de la obediencia y la confianza en su plan. Génesis 3. La caída del hombre. Aquí se narra uno de los eventos más trascendentales de la historia humana: la entrada del pecado al mundo. La tentación. La serpiente, símbolo de Satanás, engaña a Eva cuestionando la bondad de Dios. Eva y Adán comen del fruto prohibido, desobedeciendo directamente a Dios. Las consecuencias inmediatas. Sus ojos se abren, pero no para el conocimiento glorioso, sino para darse cuenta de su desnudez y su vergüenza. Se esconden de Dios, demostrando cómo el pecado rompe nuestra comunión con Él. El juicio de Dios. Dios pronuncia consecuencias para la serpiente, la mujer y el hombre. Para la serpiente, la promesa de su derrota final a través de la simiente de la mujer, un anticipo de Cristo. Para la mujer, dolor en el parto y conflictos en la relación matrimonial. Para el hombre, trabajo arduo y la entrada de la muerte física, la expulsión del Edén. Adán y Eva son sacados del jardín, perdiendo el acceso al árbol de la vida. Este capítulo nos enseña cómo el pecado nace del orgullo y la desobediencia, pero también vemos la misericordia de Dios al prometer redención y cubrir la desnudez de Adán y Eva con pieles. Génesis 4. Caín y Abel, la primera tragedia humana. El relato de Caín y Abel es un recordatorio del impacto devastador del pecado en las relaciones humanas. La ofrenda y el rechazo. Abel ofrece lo mejor de su ganado, mientras que Caín presenta una ofrenda inferior.
Dios acepta la ofrenda de Abel porque refleja un corazón obediente y sincero. El asesinato de Abel, lleno de celos, Caín mata a su hermano cometiendo el primer homicidio. El juicio de Dios. Dios confronta a Caín, quien niega su responsabilidad. Como castigo, es desterrado, pero incluso en su juicio, Dios muestra misericordia al protegerlo con una señal. La historia de Caín y Abel nos enseña que la envidia y el pecado no solo nos separan de Dios, sino también de nuestros semejantes. Sin embargo, Dios sigue ofreciendo gracia incluso en medio del juicio. Génesis 5. Los descendientes de Adán. Este capítulo presenta la genealogía de Adán, destacando cómo la humanidad creció, pero también cómo el pecado y la muerte se extendieron. La repetición del patrón, y murió, se repite constantemente, cumpliendo la advertencia de Dios de que el pecado traería muerte. Enoc, el ejemplo de comunión con Dios. En medio de esta genealogía destaca Enoc, quien caminó con Dios y fue llevado por él sin experimentar la muerte. Esto señala que, incluso en un mundo caído, es posible vivir una vida agradable a Dios. La genealogía nos muestra el cumplimiento de las promesas de Dios, tanto en el juicio como en la gracia. Enoc nos anima a buscar una relación íntima con Dios. Los primeros 5 capítulos de Génesis nos presentan el plan original de Dios para la humanidad, nuestra caída en el pecado y las consecuencias que esto trajo al mundo. Sin embargo, también revelan su amor, su promesa de redención y su deseo de restaurar nuestra comunión con Él. Hoy, al reflexionar en estos capítulos, recordemos que en Cristo tenemos el cumplimiento de esa promesa, el camino de regreso al Edén perdido. Dios sigue llamándonos a confiar en su plan, a vivir en obediencia y a buscar su presencia cada día.